La guerra entre la CEO de Adore y HYBE parece que recién comienza. Y hay mucha preocupación en el mundo del entretenimiento coreano por si esto termina afectando a las artistas que están lejos de todos estos conflictos empresariales. Estamos hablando de NewJeans y ILLIT. Bueno, lo habíamos contado en el video anterior, aclarando que eran trascendidos o rumores reflejados en algunos medios. Para este momento, si bien no he visto comunicado oficial de HYBE, hay más diarios que dan por hecho o citan a fuentes de HYBE. Sabemos que el 22 de abril HYBE realizó una auditoría en Adore. ¿Qué es una auditoría? Es una investigación que se hace revisando documentaciones y a veces testimonios. Muchas veces es una revisión de procedimientos para ver si todo está haciéndose en regla. En la mayoría de los casos es de índole financiero, laboral y puede ser de otros rubros. Como abogada he visto algunas auditorías. A veces se contrata a una consultora externa y otras veces personal interno de la empresa puede hacerlo. En este caso, al parecer, según lo que trasciende en los diarios, pareciera que es gente de HYBE que encabezó esta auditoría en Adore. Igual es entendible que los detalles sean trascendidos porque las auditorías suelen ser confidenciales hasta que se tome una decisión de modo oficial. Hola, yo soy Ginny y esto es Ginny Channel. Te invito a que te suscribas al canal con la campanita. Según informan los medios citando fuentes de HYBE, la razón de HYBE para realizar esta auditoría fue que había sospechas de que un ejecutivo de Adore, que hasta hace poco tiempo trabajaba en HYBE y al que llamaremos A, y la CEO Min Hee-jin estarían confabulando para quedarse con Adore, independizarse de HYBE. ¿Qué se le sospecha? Que habrían tenido contactos con posibles inversores para que comprasen las acciones que HYBE tiene en Adore, que habrían filtrado documentación confidencial de Adore, que ese ejecutivo A, ex HYBE, habría bajado y filtrado documentación sensible de HYBE. Si esto se comprueba que fue cierto, podrían haber violado la ley de protección contra la competencia desleal. Los medios informan que los auditores recabaron información y algunos hasta comentan que habrían encontrado algunas evidencias, tanto testimoniales como documentales, que podrían sustentar esas sospechas y que HYBE estaría pensando en tomar acciones legales. Por ejemplo, el diario Segilbo publicó en exclusiva una foto o captura con dos frases. Decía como metas, salir finalmente de HYBE y hacer que no nos toquen dentro de HYBE. Lo presentaron como una de esas evidencias encontradas en Adore y que el diario obtuvo. O según Hanguk Kyungjae, el equipo de auditoría habría encontrado 3 documentos que darían a entender sobre un plan para atraer inversiones. En Yonhap News afirman que el CEO de HYBE, Park Ji-won, envió un mail al personal de HYBE informando la situación en donde habría dicho que quedó demostrado que hubo un plan de sacar a Adore de HYBE y que habría empezado esto antes del tema ILLIT y que esperan los resultados de la auditoría. Cada hora que pasa hay algo nuevo. Este medio, iNews 24, dice que se comunicó con ese ejecutivo A y él le dijo que esos mensajes que están siendo sospechados como pruebas en realidad eran ideas personales, que no fueron compartidos con nadie. Los auditores también enviaron cuestionarios a Min Hee-jin y al ejecutivo A para que contesten y les dieron el deadline de 23 de abril. HYBE ya convocó a una reunión de asamblea de accionistas y solicitó la destitución de Min de su cargo. Lo cierto es que Min, luego del comunicado que dio ayer y que lo tratamos en el video anterior, volvió a negar esta acusación ante los medios. Dijo que ella tiene 18% de las acciones y aquí corregimos el dato. Antes había dicho que era 20 porque, bueno, era el dato que tiraban muchos medios. Min asegura que de 18% a tomar el poder, el camino es muy largo, que es muy difícil o imposible. Según la CEO de Adore, el conflicto radica en realidad en que ella se había quejado de que ILLIT había copiado el estilo de NewJeans. Según la lectura que hace la prensa, el problema para HYBE es otro. Como decíamos, es que Min Hee-jin estaría planeando una conspiración. O sea, cada parte estaría apuntando a diferentes problemas. Como nuevo, el diario TNAsia dice que según fuentes de HYBE, es mentira que HYBE no contestó al reclamo de explicación que hizo Min Hee-jin por supuesta copia de NewJeans por parte de ILLIT. Dice que HYBE le contestó a Min. Recordemos que Min había afirmado que no hubo respuesta y dio a entender que toda esta auditoría y pedido de destitución es por ese planteo de imitación. Aquí en este diario se analiza a que pese a que Min posee poco porcentaje accionario, si obtuviera el apoyo de las artistas NewJeans y recibiera inversiones de terceros, no sería tan descabellada la teoría de la conspiración.
Bueno, vamos a ver si hay alguna declaración oficial de HYBE para que haya finalmente confirmaciones y no especulaciones o trascendidos. Pero por ahora esta sería la situación. Por supuesto, estarían esperando los resultados oficiales de esta auditoría. Ahora, ¿cómo llegaron a esta situación? Dos personas que parecían respetarse hace unos años. Bang Joon, de hecho, invita a Min Hee-jin, que venía de SM, a formar parte de HYBE. Por supuesto, solo ellos y sus allegados sabrán la verdad, pero algunos medios dan especulaciones. Que en realidad ambos iban a trabajar en el lanzamiento de un grupo femenino en Source Music hace unos años. Pero habría habido diferencias en ese proceso y ella habría tomado su camino propio dentro del grupo HYBE, formando Adore en 2021. Y en mayo de 2022, en Source Music, debuta el grupo LE SSERAFIM, sin Min Hee-jin. Y 2 meses después lo hace New Jeans en Adore. Es por esto que la prensa interpreta que Min siente que el éxito de New Jeans se debe principalmente a ella y no a HYBE. Así que los medios especulan que ya venían con tensiones desde hace un tiempo. Bueno, volvemos a reiterar que, son lecturas, ¿no?, de la prensa. Lo cierto es que este conflicto sí está generando impactos reales, como la caída del valor de las acciones de HYBE. Y algunos medios expresan la preocupación de que esto no termine siendo un caso parecido a 50-50, en donde por problemas empresariales fueron perjudicadas artistas. Aquí tenemos a ILIT, que acaba de debutar cosechando los máximos resultados, y New Jeans, que se está preparando para un comeback en mayo, luego de varios meses. Jungkook publicó que según fuentes de HYBE, New Jeans hará el comeback según lo previsto, que no sería afectado por todo este conflicto. Vamos a estar atentos, Genichingos, con el desarrollo de este caso, como siempre informando los hechos como son, las diversas campanas, y cuando son especulaciones o trascendidos, aclarando que lo son. Gracias por estar. Cuídate porque eres súper valioso o valiosa. Te quiero. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.